Ohayou gozaimasu. Un podcast básicamente es un programa de radio subido a internet, así que puedes bajarlo y escucharlo cuando tú quieras. En realidad a mí me aburre escuchar la radio, pero un podcast es más que eso. Es un formato que puede llegar a ser más personal y más interesante, ya que puede ser de cualquier tema realmente. Pero, ¿qué pasa cuando sustituyes el guión de una animación, de un cartoon, por un podcast grabado años antes? Así fue como llegó The Midnight Gospel. With Simulator in 3, 2, 1. Animada por Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventura y pues Jake el Perro. The Midnight Gospel visualmente es muy surrealista y te sobreestimula de una buena forma. Son 12 capítulos de Midnight Gospel, pero tiene más de 300 capítulos el podcast, pero es más que eso. El podcast que le da voz a Duncan y a todo The Midnight Gospel viene de un podcast llamado The Duncan Family Hour. The Duncan Family Hour. No me critiquen, no sé inglés, yo llevaba alemán. Un podcast con interesantes entrevistas sobre meditación, cáncer, la muerte, el desprendimiento, el budismo, temas muy serios y hasta muy tabú en nuestra sociedad como las drogas, pero abordados con humor y entrevistas en verdad muy interesantes. The Midnight Gospel visualmente es una aventura muy surrealista. Pero también son pláticas muy filosóficas y muy introspectivas. And this is that saying, and I don't know where it comes from, but that meditation is preparation for death. I think that's true. And meditation is one spiritual practice that prepares us for death. En realidad, muchas veces tuve que regresar a una escena para poder disfrutar de la conversación, comprenderla y también disfrutar de lo visual. Para mí, The Duncan Family Hour es un ejemplo de lo personal e interesante que puede ser el formato podcast. Y The Midnight Gospel, una de las nuevas joyas de la animación, tal vez marque un antes y un después y sea el ejemplo de nuevas caricaturas o de nuevos podcasts animados. Para mí, sin duda, es una de las joyas de la animación de este siglo. ¿Y tú ya tienes tu podcast? Solo necesitas un micrófono, una buena idea y una cuenta gratuita en Anchor. Tal vez debería comprarme un micrófono y hacer mi propio podcast. No olvides suscribirte y dejarme en los comentarios qué clase de podcast te gustan escuchar. Y si quisieras que yo te recomendara los podcasts que yo escucho. Sayonara, Tohayo.